Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar las modalidades de graduación. Esto para el bachillerato técnico humanístico dentro del subsistema de educación regular. Esta explicación está dirigida netamente para los estudiantes que cursan el quinto año de secundaria en Bolivia, pues ellos son quienes deben elegir una modalidad de graduación porque están cursando estudios en una unidad educativa plena. Esto significa que es una unidad educativa en la cual tiene la parte humanística y la parte técnica. Por tal razón, es en quinto de secundaria el tiempo en el que tienen que seleccionar su modalidad de graduación y es eso lo que vamos a hacer en esta parte, en este capítulo que titula Modalidades de graduación. Comencemos entonces analizando las generalidades del reglamento de graduación, esto orientado al bachillerato técnico humanístico dentro del subsistema de educación regular en Bolivia. Para esto nos vamos a basar en este documento que titula Reglamento de Graduación del Bachillerato Técnico Humanístico del Subsistema de Educación Regular. Este documento está colgado dentro de la página del Ministerio de Educación, pues este documento es el que reglamenta cada una de las modalidades de graduación y realiza las explicaciones necesarias de cada una de estas modalidades de graduación que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria deben seleccionar para posteriormente ejecutar en sexto de secundaria. Veamos entonces qué nos dice el reglamento de graduación para los estudiantes de quinto de secundaria. En su artículo 10 habla de la elección de la modalidad de graduación y dice que los estudiantes elegirán una modalidad de graduación al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Esto quiere decir que todos los estudiantes que cursen una carrera de BTH están obligados a elegir una modalidad de graduación, una de las 5 modalidades que propone el reglamento. Esto no es optativo, no es electivo, es obligatorio. Todo estudiante que curse una carrera de BTH está en la obligación de elegir una modalidad de graduación para ejecutarla durante el sexto año. Por otra parte, la modalidad de graduación que elijan los estudiantes deberá tener relación con el perfil profesional y el campo de acción laboral de las carreras técnica tecnológica especializadas. Esto quiere decir que la modalidad que elija el estudiante no debe ser ajena al perfil profesional que propone la carrera que está estudiando o al campo de acción laboral que tiene la carrera técnica tecnológica especializada que el estudiante cursa. Por ejemplo, un estudiante que curse agroecología no podría proponer dentro de su modalidad de graduación ofrecer servicios de mantenimiento de computadoras, por ejemplo. No tiene ninguna relación ni con su campo de acción laboral ni con su perfil profesional. Pero si un estudiante de agroecología propone cultivos de espinaca o producción de espinaca, entonces sí, eso sí está relacionado con su perfil profesional y su campo de acción laboral dentro de su modalidad de graduación. Entonces, para seleccionar, para elegir su modalidad de graduación, deben considerar, deben tomar en cuenta que debe estar relacionado con su perfil profesional y el campo de acción laboral que ejerce su carrera técnica tecnológica especializada que cursa cada uno de ustedes. Por otra parte, tenemos en el artículo 11 la elección de la temática del trabajo de grado. Recuerden que esto se hace en quinto de secundaria. Los estudiantes elegirán la temática de trabajo de grado al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Aquí nos reiteran una vez más que es durante el quinto año de secundaria, al finalizar el tercer trimestre, que cada uno de los estudiantes que cursa una carrera de BTH
debe elegir una temática de trabajo de grado y una modalidad de graduación para ser ejecutada durante el próximo año, que sería sexto. También nos habla de que la temática del trabajo de grado elegida por los estudiantes deberá tener relación con el perfil profesional y el campo de acción laboral de las carreras técnica tecnológica especializada. Fíjense cómo este reglamento nos reitera una y otra vez que toda elección, toda temática de trabajo que se elija, toda modalidad que se elija, debe estar obligatoriamente relacionada o relacionado con el perfil profesional que desarrollan durante el tiempo de estudio de la carrera o del área técnica tecnológica especializada. Además, también debe estar relacionada todo el tiempo con el campo de acción laboral. Hace un momento les ponía el ejemplo de un estudiante de agroecología, pero si un estudiante de agroecología elige, por ejemplo, la propuesta de mantenimiento de computadoras, eso no sería adecuado para un estudiante de agroecología, no sería una temática adecuada para este estudiante, sino más bien para un estudiante de sistemas informáticos, que sí tiene que ver el mantenimiento de computadoras con el campo de acción laboral de un estudiante de sistemas informáticos y con el perfil profesional que desarrolla la carrera en un estudiante de sistemas informáticos. Por otro lado, si el estudiante de agroecología propone producción de espinaca, por ejemplo, entonces estaremos dentro de su campo de acción laboral y dentro del perfil profesional de este estudiante de agroecología. Entonces, toda temática de trabajo de grado, toda modalidad de graduación siempre debe estar relacionada con el perfil profesional y el campo de acción laboral que desarrollan durante el tiempo de estudio dentro de la carrera técnica tecnológica especializada. Asimismo, deberá existir relación entre la modalidad de graduación elegida y la temática del trabajo de grado. Esto es obligatorio. Es obvio que no puede ser o no puede no existir esa relación entre la modalidad que elija y la temática que elija, ¿no? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, la modalidad de emprendimiento productivo, pues también la temática tiene que sujetarse a los parámetros que tiene el emprendimiento productivo. Si yo elijo la modalidad de innovación, por ejemplo, mi temática de trabajo de grado también tiene que adaptarse a los parámetros que tiene o al formato que exige esta modalidad de innovación. Entonces, no pueden ir alejados, ¿no? La temática de trabajo de grado con la modalidad de graduación. Deben ir de la mano. ¿Listo? Entonces tomen en cuenta estos detalles al momento de elegir la modalidad de graduación y al momento de presentar la temática del trabajo de grado. ¿Ya? Sigamos. Por otra parte, el reglamento de graduación también nos habla de la conformación de equipos, es decir, de qué manera se pueden conformar los equipos. Los estudiantes podrán desarrollar el trabajo de grado de forma individual o en equipos de 2 o 3 estudiantes, de acuerdo a la siguiente explicación. En una carrera puede haber solo un estudiante para trabajar o desarrollar el trabajo de grado y también pueden haber equipos de 2 o 3 estudiantes. Cuando sea de un solo estudiante, el trabajo será elaborado y defendido por ese único estudiante, obviamente. Cuando sea un equipo de 2 estudiantes, el trabajo será elaborado y defendido en equipo, teniendo actas de defensa de grado para cada estudiante. Esto quiere decir que a pesar de que el equipo esté integrado por 2 estudiantes, la evaluación, la calificación al momento de su defensa del proyecto será de manera individual. Cada estudiante tendrá un acta individual para ser evaluado, para ser calificado, a pesar de estar trabajando en equipo de 2. ¿Ya? Por otra parte, también se pueden armar equipos de 3 estudiantes, pero hay un requisito para hacerlo.
Si yo voy a armar un equipo de 3 estudiantes, debo armar este equipo de manera interdisciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que uno o dos estudiantes deben ser de diferente carrera. Por ejemplo, en mi equipo puede estar un estudiante de sistemas informáticos y dos de agroecología. O también puede estar un estudiante de gastronomía, un estudiante de sistemas informáticos y un estudiante de agroecología. El detalle es que no pueden ser los 3 estudiantes de la misma carrera. Deben ser de diferente carrera, o 2 de una carrera y uno de otra, o cada uno que pertenezca a carreras diferentes. De esa manera se puede armar un equipo interdisciplinario. El reglamento lo permite, pero tiene que ser obligatoriamente de esa forma. Aquí el trabajo será elaborado y defendido en equipo, obviamente por los 3 estudiantes, pero teniendo actas de defensa de grado para cada estudiante. Otra vez lo que se explicó hace un momento. A pesar de que el equipo esté conformado por 3 estudiantes, la calificación, la evaluación al momento de la defensa será de manera individual para cada estudiante. Entonces, deben tomar en cuenta que hay 3 formas de armar equipos. Puede ser un solo estudiante que desarrolle el proyecto o el trabajo de grado. Puede también haber un equipo de 2 estudiantes que no obligatoriamente tienen que ser de la misma carrera, puede ser uno de una carrera y otro de otra carrera. Y también están los equipos de 3 estudiantes, que ahí sí debe ser obligatorio que aplicar la forma interdisciplinaria. Eso quiere decir que deben ser estudiantes de diferentes carreras armando un equipo de 3. Sigamos viendo qué más nos dice el reglamento de graduación para nuestros estudiantes de quinto año de secundaria que cursan una carrera de BTH. En su artículo 22, el reglamento habla de las modalidades de graduación del bachillerato técnico humanístico y nos propone 5 modalidades de graduación que un estudiante puede elegir. La primera modalidad es el proyecto de emprendimiento productivo. La característica principal que el estudiante debe tomar en cuenta al momento de elegir esta modalidad es que debe ofertar dentro del mercado un producto o un servicio. Por otra parte, también está la segunda modalidad, el proyecto de innovación. Esta modalidad, si un estudiante elige esta modalidad llamada proyecto de innovación, debe ser capaz de proponer un producto nuevo, no existente, o puede mejorar un producto que ya existe, ¿no? Entonces debe aplicar aquí las características de la innovación. Por otra parte, también está la modalidad de graduación llamada práctica laboral comunitaria. La característica principal de la práctica laboral comunitaria es la intervención guiada del estudiante en situaciones reales de los procesos de producción. Es decir, el estudiante tiene que hacer una práctica, la práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de la carrera dentro de una empresa o de una institución. De igual manera tenemos la cuarta modalidad que titula Proyecto de Servicio Social Comunitario. La característica principal de este tipo de modalidad es que los estudiantes deben realizar actividades con impacto social, con el objetivo de buscar soluciones y atender las necesidades de la comunidad. Aquí, por ejemplo, podrían sujetarse las carreras de veterinaria, ¿no? Carreras que tienen relación con la salud, por ejemplo, podrían elegir esta modalidad sin ningún problema, el proyecto de servicio social comunitario. Por otra parte, tenemos la quinta modalidad de graduación y se trata del proyecto de presentación artística. Esta modalidad tiene una característica que dice lo siguiente: corresponde a la puesta en escena y a la producción artística. Aquí se sujetarían todas esas carreras que tienen que ver con el arte. Por ejemplo, las artes musicales, las artes escénicas, las artes plásticas, ¿no? Si hay alguna carrera de BTH que se sujeta a esto, entonces tranquilamente puede
trabajar esta modalidad de proyecto de presentación artística. Sin embargo, la mayoría de las unidades educativas que tienen BTH se van a sujetar a las dos primeras modalidades, que son el proyecto de emprendimiento productivo y al proyecto de innovación. No quiere decir que no se puedan sujetar a las otras tres modalidades que existen, pero hay que tomar en cuenta que el perfil de la carrera, el campo de acción laboral de la carrera, ¿no? Se tenga relación con la modalidad de graduación. No podemos encajar por capricho, no podemos seleccionar una modalidad por capricho, sino que hay que ver, por ejemplo, para desarrollar el inciso C que habla de práctica laboral comunitaria, tengo que ver si en mi contexto hay empresas, hay instituciones certificadas en las cuales yo puedo hacer mi práctica laboral como estudiante. Si no hay, no puedo yo elegir esta modalidad. De igual manera, el inciso D que habla de proyecto de servicio social comunitario, si mi carrera, por ejemplo, mi carrera, vamos a ponerle tallado en madera, por ejemplo, no tiene dentro del perfil profesional o dentro del campo de acción laboral, no está relacionado con el servicio social comunitario, no tendría yo por qué elegir esta modalidad de graduación. Entonces, no es por capricho que yo debo elegir como estudiante, sino tengo que ver muchos detalles al momento de elegir mi modalidad de graduación. Por ejemplo, gastronomía, la carrera de gastronomía está casi por obviedad va a elegir proyecto de emprendimiento productivo porque ellos ofrecen un producto en el mercado, pueden ofrecer un producto en el mercado, ¿no? Pueden presentar una oferta dentro del mercado. Entonces, se va a adecuar de manera mucho más sencilla a la modalidad de proyecto de emprendimiento productivo, ¿no? Entonces, difícilmente, por ejemplo, la carrera de gastronomía o un estudiante de gastronomía va a elegir el inciso E, proyecto de presentación artística. Si elige la última modalidad, pues tendría que hacer arte, ¿no? Dentro de la gastronomía, pero difícil que se sujete a este tipo de modalidad. Entonces tienen que ver ustedes en qué carrera están para ver a cuál de estas 5 modalidades se adecua o se adapta de mejor manera a la carrera. Y de ahí proceder a seleccionar. No lo elijan por capricho, no elijan la modalidad porque la mamá o el papá o el profesor o un tutor o mi amigo está eligiendo o quieren que yo elija esa modalidad. No, tenemos que ser capaces como estudiantes de poder reflexionar en nuestra carrera, en nuestro perfil profesional, en nuestro campo de acción laboral, para poder seleccionar una modalidad de graduación. Como les digo, el reglamento nos propone 5 modalidades, pero de esas 5, el estudiante tiene que ser capaz de elegir solo una modalidad de graduación. Desarrollemos entonces la primera modalidad de graduación que propone el reglamento de graduación de BTH. Y esta modalidad se llama emprendimiento productivo. Recuerden que es una de las modalidades de graduación del bachillerato técnico humanístico. ¿De qué trata el proyecto de emprendimiento productivo? Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico cuya característica principal es la oferta de productos o servicios con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda la comunidad, el mercado local, regional o nacional. Aquí se los he remarcado con un recuadro rojo. Por favor, consideren este dato. Alguien que elija o el estudiante que elija proyecto de emprendimiento productivo debe ser capaz de ofertar dentro del mercado un producto o servicio. Es decir, debe vender un producto o debe ofrecer un servicio y cobrar por ese servicio. De eso debe ser capaz un estudiante que elija esta modalidad. Por otra parte, el proyecto de emprendimiento productivo es una iniciativa de concreción de proyecto que consiste en la oferta de productos o servicios, con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda la comunidad, el mercado local, regional o nacional, a partir de las necesidades, potencialidades y vocaciones productivas
para fortalecer y desarrollar la economía familiar, comunitaria y aportar a la reactivación económica del país. La finalidad que tiene el emprendimiento productivo es precisamente generar economía y en algunos casos generar empleos, ¿no? Porque el emprendedor, el que trabaja en emprendimiento productivo, muchas veces va a necesitar de personal, ¿no? Puede contratar personal y generar empleos y asimismo activar la economía o reactivar la economía en el contexto donde se desarrolla ese emprendimiento productivo. Entonces, muy importante aquí a tomar en cuenta, el estudiante que elija la modalidad de proyecto de emprendimiento productivo debe ser capaz de ofertar dentro del mercado un producto o un servicio. Por ejemplo, ¿qué es un producto? Los de gastronomía pueden trabajar productos, los de agroecología pueden trabajar productos. Por ejemplo, hace un momento les decía, los de agroecología pueden ofrecer producción de espinacas. Producen, siembran espinaca o producen espinaca, cosechan espinaca, venden espinaca en el mercado, ¿no? Obviamente haciendo un estudio previo de mercado, obviamente viendo el tipo de clientes que se puede tener, viendo si vamos a vender ese producto de manera directa al consumidor o vamos a vender a intermediarios. Todo ese estudio se hace en el momento en el que se haga el análisis del contexto, ¿no? Entonces, sin embargo, no deben perder de vista este detalle. Deben ser capaces de ofertar un producto en el mercado y generar dinero con esa oferta. También pueden ofrecer un servicio, pueden ofertar un servicio. Hace un momento les ponía el ejemplo de los chicos de sistemas informáticos. Ellos pueden ofrecer un servicio de mantenimiento de computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ofrecer este servicio, ganan clientes y estos clientes van a pagarles a estos estudiantes que ofrecen servicio de mantenimiento de computadoras y estarán generando dinero, ¿no? Estarán generando recursos económicos. Entonces, el emprendimiento productivo tiene que ver con este gran detalle. Ofrecer un producto o también puedo ofrecer un servicio dentro del contexto, dentro de la comunidad. En este caso puedo moverme dentro del mercado local, puedo moverme dentro de un mercado regional o puedo moverme incluso dentro de un mercado nacional. Y en algunos casos pueden llegar incluso al mercado internacional si el emprendimiento productivo se desarrolla de manera coherente, ¿no? y con el tiempo necesario. Entonces, tomen en cuenta este detalle, todos los que van a elegir emprendimiento productivo deben ser capaces de producir algo, ofertar eso que producen y generar recursos económicos con eso que producen. Veamos ahora la segunda modalidad de graduación y se trata de la innovación. Esta es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico. Esta modalidad es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico cuya característica principal, vean bien, es el planteamiento de soluciones innovadoras a problemas o necesidades del contexto. Es un plan estratégico que permite plantear alternativas de solución, mejora, cambio o concreción de nuevos productos o servicios para resolver problemas o necesidades identificadas a partir del acercamiento a una realidad. Siendo así, los proyectos de innovación se caracterizan por desarrollar una estructura, un sistema o una metodología para el desarrollo y la implementación de nuevos productos o servicios. Innovación se los resumo de la siguiente manera. El estudiante que elija la modalidad de proyecto de innovación tiene dos caminos. Crear un producto de la nada, es decir, crear algo que no existe, ponerle obviamente sus detalles, sus estilos y todo lo que quieran desde la carrera que ustedes desarrollan, o pueden plantear una alternativa de mejora de algo, mejorar una realidad, mejorar un producto tal vez, pueden cambiar una realidad, cambiar un producto, ¿no? O pueden solucionar alguna necesidad, pueden solucionar alguna problemática,
aplicando técnicas de innovación, obviamente. Entonces, tienen esos dos caminos los que elijan proyecto de innovación, ¿ya? Por una parte, crear un producto o crear algo que no existe, y por otra parte, pueden mejorar algo que ya existe o generar un cambio en una realidad o generar una solución dentro de una realidad, dentro de un contexto. Entonces, tienen esos dos caminos los que elijan esta modalidad de innovación. No se olviden que en cualquier modalidad que se elija, se debe hacer un estudio del contexto, se debe hacer un estudio de la realidad, se deben aplicar técnicas de recolección de datos para conocer y verificar si realmente eso que queremos hacer va a ser bienvenido, va a ser bien recibido y va a generar un impacto dentro de la comunidad o el contexto. O solamente es un capricho de nosotros como estudiantes y creemos que sí va a generar, cuando en realidad no va a generar ese impacto que se busca con cualquier modalidad de graduación. Sigamos viendo más detalles de innovación para entender mucho mejor esta modalidad para los estudiantes que se animen a elegir precisamente esta modalidad de graduación. El proyecto de innovación consiste en aplicar saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos y o conocimientos universales para crear productos o servicios para la comunidad y el mercado. El proyecto puede ser desarrollado en las diferentes etapas de la cadena productiva. Puedo desarrollar mi proyecto en la fase de producción, transformación o comercialización. Entonces, no estoy obligado como estudiante a desarrollar estas tres etapas de la cadena productiva. Puedo elegir una de las tres etapas. Puedo quedarme en la parte de producción, puedo quedarme en la parte de transformación o puedo llegar hasta la parte de comercialización. Con aplicar una de las tres etapas es suficiente dentro de esta modalidad. Ahora, aquí hay algo importante. El estudiante que elija esta modalidad debe ser capaz de aplicar los conocimientos de la carrera o el área que estudia dentro de BTH para generar un cambio dentro de la comunidad o para producir algo dentro de ese contexto o para mejorar una realidad dentro de ese contexto. Entonces, el estudiante debe ser capaz de aplicar esos conocimientos del área para precisamente generar innovación, generar un cambio dentro de la comunidad o generar un impacto dentro de la comunidad. Por otra parte, la innovación es la acción de cambiar, lo que les decía, o transformar algo para obtener una mejora o una novedad, de manera que la propuesta de innovación reflejará un 50% de originalidad, intencionalidad, pertinencia e impacto. Aquí hay algo importante a tomar en cuenta. Fíjense, dice, la innovación es la acción aplicando conocimientos de mi carrera. Voy a ejecutar acciones. ¿De qué? ¿O para qué? Para cambiar o transformar algo, ¿ya? Puedo transformar una realidad, puedo cambiar o transformar un producto que ya existe, puedo ponerle algunos detalles nuevos a un producto que ya existe y proponerlo dentro del mercado. O también puedo transformar una realidad, puedo ver una necesidad dentro del contexto y transformo a través de los conocimientos y con acciones de innovación esa realidad. Entonces, puedo hacer eso. Un ejemplo claro son los teléfonos celulares, por ejemplo. Cada año sale una versión nueva de la misma marca. Entonces, cada año hay una mejora en un teléfono celular y eso se llama innovación. El producto que ya existe, le añado una mejora y lo propongo dentro del mercado y estoy aplicando innovación. Eso sucede con los teléfonos. Ahora, cuando hay una necesidad dentro de un contexto, yo debo ser capaz de transformar, cambiar esa realidad, ¿no? Se supone que hay una necesidad, entonces debo solucionar esa necesidad aplicando técnicas de innovación. Esto quiere decir que al finalizar sexto de secundaria, cuando lleguemos a la ejecución del proyecto, yo voy a presentar cómo era antes esa realidad y cómo es ahora con la aplicación de mi proyecto. Entonces debo tener ese contraste, el cómo era antes y el cómo es mi propuesta transformada ahora, ¿no? Entonces,
Eso es innovación, de eso se trata innovación. Tomen en cuenta que no siempre puedo tomar un producto y mejorarlo. Puedo transformar y mejorar una realidad. ¿Ya? También puedo hacer eso. Y al final en mi defensa, lo que voy a hacer es presentar precisamente el cómo era antes y el cómo es ahora después de aplicar técnicas de innovación o la modalidad de innovación dentro de mi proyecto. En la defensa de grado se demostrará de manera obligatoria un prototipo o muestra del producto o servicio. Como les dije hace un momento, a diferencia de emprendimiento, los de innovación no están obligados a llegar a la etapa de comercialización de un producto, ¿ya? Pueden llegar a la parte de producción de un producto, es decir, agarro algo que ya existe y lo mejoro y he producido algo. O puedo llegar a la etapa de transformación de una realidad. Veo una necesidad, aplico técnicas de innovación dentro de esa necesidad, soluciono esa necesidad o esa falencia que está ahí dentro del contexto. Por lo tanto, he transformado una realidad. Entonces, si he transformado una realidad, tengo un cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, si yo hago eso, ya no estoy llegando a la etapa de comercialización de algo como llegan los de emprendimiento. Los estudiantes que elijan emprendimiento están obligados a llegar a la etapa de comercialización. En cambio, los de innovación pueden llegar a la etapa de producción o a la etapa de transformación y listo. Hasta ahí llegaría la ejecución del proyecto de innovación. Pero para el día de la defensa, cuando lleguen a la conclusión de todo el proyecto, deben presentar o el producto o el prototipo del producto mejorado, ¿ya? O pueden presentar una muestra del servicio que están proponiendo o el cambio o la transformación que han hecho dentro de un contexto o una realidad. Entonces, no es complicado trabajar innovación, es simplemente entenderle qué es lo que tenemos que hacer. Por una parte, ustedes pueden transformar un producto o transformar una realidad aplicando técnicas de innovación y hasta ahí llegan. O por otra parte, pueden agarrar un producto que ya existe y mejorarlo, ¿no? Pueden hacer esas cosas dentro de innovación. Sigamos viendo las modalidades de graduación que propone el reglamento de graduación del Bachillerato Técnico Humanístico. Recuerden ustedes que les dije hace un momento que la modalidad de graduación de emprendimiento productivo y la modalidad de graduación de innovación son las dos modalidades que más se desarrollan, que más se trabajan en las unidades educativas plenas. Sin embargo, existen otras tres modalidades y vamos a desarrollarlas también para que tengan el conocimiento y vean que no es que nos aferramos los maestros, los profesores de BTH o los profesores de humanística en que ustedes puedan enmarcarse en una modalidad, sino que les dije también que deben adecuarse, ¿no?, a la modalidad, de acuerdo al perfil profesional, de acuerdo al campo de acción laboral, deben adecuarse a una modalidad. Y pues la mayoría de las carreras se adecúan a emprendimiento productivo o a innovación. Sin embargo, hay otras carreras que se pueden adecuar a estas otras tres modalidades que vamos a explicar a continuación. La tercera modalidad de graduación es práctica laboral comunitaria. ¿En qué consiste la práctica laboral comunitaria? Consiste en una intervención guiada del estudiante en situaciones reales de los procesos de producción, a través de la cual los estudiantes fortalecen sus habilidades, capacidades y potencialidades desarrolladas en las carreras técnica tecnológica especializadas, realizando tareas dentro de una unidad productiva del sector público, privado, cooperativas, organizaciones no gubernamentales. Aquí, el detalle a tomar en cuenta es que la práctica laboral comunitaria, como su nombre lo dice, es una intervención guiada del estudiante en situaciones reales. Es decir, el estudiante será llevado a una institución en la cual debe desarrollar prácticas laborales, ¿no? Y debe aplicar, obviamente, en estas prácticas laborales los conocimientos adquiridos en el proceso o en el desarrollo de las carreras de BTH que ha cursado o está cursando. Entonces, deben elegir una institución, obviamente una institución certificada, ¿no?, para que pueda realizar la práctica el estudiante.
esta institución puede ser del sector público, del sector privado, no hay problema. El detalle es que debe ser una institución certificada para garantizar que el estudiante pueda desarrollar una buena práctica laboral comunitaria. Por otra parte, los estudiantes realizan tareas específicas dentro de la práctica comunitaria relacionadas con la formación técnica tecnológica en una entidad pública, privada o sector productivo comunitario, bajo la supervisión del maestro de técnica tecnológica especializada y el maestro tutor que se le asigna en sexto de secundaria. La práctica laboral comunitaria deberá realizarse en horarios alternos a los de la formación humanística de los estudiantes con la finalidad de no interrumpir su desarrollo y desempeño académico. El estudiante tendrá un tiempo de duración de la práctica laboral comunitaria, deberá ser de 2 a 3 meses con una carga horaria igual o mayor a las 60 horas académicas a realizarse en el último trimestre de sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Entonces, el estudiante que elija esta modalidad de graduación práctica laboral comunitaria debe cumplir con una carga horaria, ¿no? 60 horas académicas realizando una práctica dentro de una institución. Más o menos eso va a durar entre 2 a 3 meses, obviamente, cuando estén en el siguiente año, que sería sexto de secundaria. Además, les van a realizar seguimiento, van a estar acompañados en todo momento, les van a hacer acompañamiento para verificar que el estudiante esté realizando o desempeñando una buena práctica laboral. Además, se tiene que verificar que esté aplicando los conocimientos desarrollados o adquiridos en la carrera de BTH, ¿no? Aquí el detalle es lograr encontrar, para poder elegir esta modalidad, tanto la institución donde se desarrolla la carrera de BTH como el estudiante que va a elegir esta modalidad, tiene que ser capaz de encontrar una institución certificada, obviamente, en la cual se puedan hacer estas prácticas y aplicar los conocimientos, ¿no?, adquiridos en la carrera de BTH. Y ese es el detalle que cuesta más, encontrar esa institución en la cual se puedan desempeñar estas prácticas laborales. En muchas regiones, en muchos lugares, es difícil encontrar una institución certificada y que acepte además al estudiante como practicante, ¿no?, para que realice precisamente la práctica laboral comunitaria. De hecho, cualquier carrera de BTH podría sujetarse a esta modalidad sin ningún problema, siempre y cuando encuentre en su contexto esa institución que sea capaz de recibir al estudiante como un practicante dentro de sus filas. Sin embargo, ese es el detalle más complicado de esta modalidad, ¿no? Encontrar este lugar, esta institución que sea capaz de brindar todo aquello que necesita el estudiante practicante, ¿no? Entonces, ninguna carrera está o puede quedar o puede no elegir esta modalidad, ¿no? Puede hacerlo, pero recuerden, primero asegúrense de que en el contexto hay una institución capaz de recibir a un estudiante para que desarrolle su práctica laboral comunitaria. La siguiente modalidad de graduación que propone el reglamento de graduación de BTH es el proyecto de servicio social comunitario. Esta sería la modalidad de graduación número 4 que se propone. ¿Y de qué se trata? El proyecto de servicio social comunitario es una interacción social planificada en la cual los estudiantes aplican de manera práctica las habilidades, capacidades, potencialidades y conocimientos desarrollados durante su formación en una carrera técnica tecnológica especializada, con la finalidad de abordar diferentes situaciones de intervención social que propicien el contacto solidario con la realidad para modificarla a través de su conciencia de responsabilidad social, compromiso y participación activa. El proyecto social comunitario está enmarcado en el principio del vivir bien y debe
incluir acciones relacionadas con la formación en carreras o en las carreras de técnica tecnológica especializadas de los estudiantes. Estas acciones deberán ser orientadas a beneficiar a personas o grupos de personas de la comunidad, generando mejoras en el aspecto emocional, actitudinal y de decisión. El propósito fundamental es impactar de manera positiva en la vida de los beneficiarios, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad. Aquí hay algo importante que debemos rescatar para los estudiantes que quieran elegir esta modalidad. El proyecto de servicio social es una interacción social planificada. Ese es el detalle más importante. Por lo tanto, aquí no todas las carreras pueden sujetarse o pueden elegir esta modalidad. ¿Por qué? Más que todo, aquí van a poder trabajar con esta modalidad todas las carreras que tienen que ver con relacionarse con personas, ¿no? Por ejemplo, y que tienen que ver con la salud, sobre todo, ¿no? Me imagino que hay carreras como veterinaria, que se están en contacto con animales, ¿no? Y, bueno, pueden hacer un servicio social dentro de la comunidad. Por otra parte, enfermería, que están en contacto en relación con personas, y pueden hacer un servicio social y mejorar, ¿no? Mejorar aspectos emocionales, actitudinales de las personas, mejorar y generar un cambio, ¿no? Entonces, estas carreras, por ejemplo, podrían optar, podrían elegir esta modalidad de proyecto de servicio social comunitario. No todas las carreras, como les dije, van a poder enmarcarse en esta modalidad. Es necesario considerar para esta modalidad que el estudiante debe generar un impacto, debe generar una mejora en la parte psicológica, emocional, actitudinal de las personas. O, por otra parte, también pueden ser los animales dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, un veterinario, por ejemplo, va a generar precisamente un cambio a través del servicio social hacia animales, ¿no? También un enfermero, una enfermera va a generar un cambio a través del servicio social en las personas, ¿no? Este cambio se va a poder ver dentro del aspecto no solo físico, sino también emocional. Eso es importante a tomar en cuenta si quieren elegir esta modalidad. Sin embargo, no todas las carreras pueden elegir esta modalidad. Esta modalidad de servicio social comunitario, durante la presentación de la defensa de grado, ya debe socializar la evidencia del impacto social de la intervención, destacando y evaluando los cambios observados antes y después de la implementación del proyecto. El proyecto social comunitario deberá realizarse en horarios alternos a los de la formación humanística de los estudiantes, con el fin de no afectar su desempeño académico. Tendrá un tiempo de duración de 2 a 3 meses, con una carga horaria igual o mayor a 60 horas académicas. Será implementado de acuerdo a las características del proyecto y el contexto social. Bueno, aquí igual que la anterior modalidad, se debe cumplir con una carga horaria. Ya, esta carga debe ser mayor a las 60 horas académicas, lo que va a tener una duración de entre 2 a 3 meses en la parte final del trimestre o del último trimestre de sexto de secundaria. Y bueno, también el tutor, el maestro de BTH que se le asignará en sexto de secundaria debe hacer un seguimiento, un acompañamiento al estudiante que elija esta modalidad. Y pues reitero una vez más, el estudiante que elija esta modalidad debe ser capaz de generar un cambio tanto psicológico y hasta físico en las personas, ¿no? Si elegimos esta modalidad, debe generar ese impacto social. La última modalidad que propone el reglamento de graduación de BTH es el proyecto de presentación artística. Esta sería la quinta modalidad. Este proyecto de presentación artística consiste en un trabajo orientado a la investigación, al rescate, la interpretación, difusión y promoción de las manifestaciones artísticas y culturales plasmadas en un documento escrito y la correspondiente puesta en escena. El proyecto de presentación artística deberá tener un sustento teórico que justifique la importancia de la presentación, explique el contexto, los antecedentes y las características de la temática elegida, mismo que será producto de la investigación aplicada al campo de las artes. Ese es un detalle importante. Las puestas en escena serán de producciones artísticas propias e inéditas o recopilación de repertorios ya existentes. La puesta en escena se desarrollará bajo los siguientes parámetros. Aquí vamos a entender algo antes de continuar.
Este tipo de proyecto de presentación artística está orientado a la difusión y promoción de las manifestaciones artísticas y culturales. Por lo tanto, esta modalidad solo eh, puede ser seleccionada por esas carreras que tienen que ver con el arte. Las otras carreras de BTH no tendrían ni siquiera que asomarse por esta modalidad porque no se sujeta al perfil profesional o al campo de acción laboral de las otras carreras. La carrera que tenga que ver con arte debe seleccionar o puede seleccionar esta modalidad. Por ejemplo, las carreras que tienen que ver con música, con instrumentación musical, con danza, por ejemplo, carreras que tienen que ver con teatro, con canto, ¿no? Pueden sujetarse a esta modalidad. Por lo tanto, esta modalidad no está vigente para todas las carreras que pueden desarrollarse dentro de BTH, sino netamente para aquellas que tienen que ver con el arte, ¿no? Repito, todas las carreras que tienen que ver con música, con instrumentos musicales, con canto, con danza, carreras que tienen que ver con teatro, carreras que tienen que ver con las artes plásticas, por ejemplo, pueden elegir esta modalidad de presentación artística porque este tipo de proyecto va a estar dividido en dos etapas. La primera, se tiene que presentar un documento escrito de manera obligatoria en la cual se plasmen precisamente esas manifestaciones artísticas y culturales. Y por otra parte, debo poner en escena, debe haber una puesta en escena de eso que estoy proponiendo o de eso que estoy hablando dentro de mi documento escrito. Entonces, aquí se busca fortalecer, se busca difundir, se busca promocionar el arte del contexto en el cual se está desarrollando o se va a desarrollar el proyecto de presentación artística. Y de eso se trata este tipo de proyecto. Bien, hasta aquí hemos desarrollado las 5 modalidades de graduación que nos propone el reglamento de graduación del bachillerato técnico humanístico. Se han podido dar cuenta que es necesario reflexionar como estudiante en qué modalidad voy a trabajar la ejecución de mi proyecto, la temática de mi proyecto, ¿no? No es nomás elegir a la ligera, sino que tengo que entender de qué se trata la modalidad de graduación para poder elegir de manera correcta. Ya les dije que no todas las carreras se van a sujetar o van a estar habilitadas para cualquier modalidad de graduación. No. Hay carreras específicas que necesitan sujetarse a una modalidad de graduación. Si bien es cierto que la mayoría de las carreras se va a sujetar a emprendimiento productivo o a innovación, hay otras carreras que se pueden también sujetar o trabajar dentro de otra modalidad como la parte artística, ¿no? Que tiene su propia modalidad. Sin embargo, las dos modalidades en las que casi todas las carreras trabajan es emprendimiento productivo e innovación, ¿no? Entonces tengan en cuenta cada detalle, cada elemento, cada explicación que se realizó para que ustedes puedan elegir de manera correcta la modalidad de graduación. Reitero, no lo hagan por un capricho, no lo hagan porque alguien quiere que ustedes elijan esa modalidad o porque mi amigo, mi compañero está eligiendo esa modalidad. No, no elijan de esa manera. Elijan la modalidad porque realmente se adecúa a mi perfil profesional que forma mi carrera y a mi campo de acción laboral que tiene mi carrera. De esa manera debo elegir la modalidad de graduación. Entonces, aquí, para cerrar ya este capítulo, vamos a ver algunos pasos a tener en cuenta para realizar un proyecto o para elegir una modalidad y luego ejecutar mi proyecto. Número 1. Debo ver qué necesidad, carencia, falencia e incluso puedo ver potencialidad dentro del contexto, ¿ya? Hay en mi entorno precisamente. Ese entorno puede ser social, cultural, educativo. Tengo que ver eso. Primero, debo partir de ahí. Debo encontrar una necesidad. Si voy a aplicar innovación, debo encontrar una necesidad que debo mejorar, ¿no? Debo convertir debo esa necesidad dejar, cuando yo aplique innovación, si aplico el proyecto de innovación en una necesidad, pues al final debo ser capaz de mostrar los cambios que
generado y si esa necesidad dejó de ser una necesidad dentro del contexto, ¿no? También puedo verificar si hay una carencia para hacer una oferta, por ejemplo, si agarro emprendimiento y quiero ofertar un producto, debo ver si dentro del mercado no existe ese producto o hay mucha demanda y hay poca oferta, ¿no? Entonces debo ver, también puedo partir de la carencia de algo o la falencia de algo, ¿no? Entonces, es importante considerar este aspecto para poder yo encaminarme ya en la elección de la modalidad y la ejecución de mi proyecto para el próximo año. Otro elemento a tomar en cuenta es ver a quiénes beneficia directa e indirectamente mi proyecto, ¿no? Aquí es importante considerar esto para generar un impacto social, un impacto educativo, un impacto cultural, si ustedes, incluso un impacto ambiental, si ustedes quieren, debo ver quiénes son mis beneficiarios directos, mis beneficiarios indirectos. Deben existir estos beneficiarios de manera obligatoria. No solo debo ser yo como estudiante que ejecuta un proyecto, sino que debe afectarse a la comunidad, debe afectarse al contexto, a la sociedad con mi proyecto. Entonces, si yo no tengo beneficiarios directos o indirectos, entonces mi proyecto no está y mi modalidad de graduación no está siendo elegida por el camino, no está yendo por el camino correcto. El tercer elemento a tomar en cuenta es ver si es factible o posible concretar o ejecutar el proyecto. Si bien es cierto que vamos a elegir una modalidad y vamos a elegir una temática, tengo que ver como estudiante si por una parte, por ejemplo, tengo los medios económicos o cómo voy a obtener esa economía, esos recursos económicos para que mi proyecto sea viable, ¿no? La idea que yo voy a proponer sea viable. También tengo que ver la magnitud, ¿no? Recuerden que les he dicho en algún momento, no se elige una idea, un proyecto eh, de ensueño, ¿no? Sino debemos ser realistas nosotros al momento de ver qué es lo que queremos trabajar, proponer, solucionar, resolver en el contexto, ¿no? No abarquemos demasiado en nuestras ideas, reduzcamos que nuestro campo de acción sea factible, posible de concretar, de ejecutar. A veces elegimos, pensamos en ideas muy grandes de ensueño y cuando ya nos metemos, llega el momento de ejecutar, llega el momento de trabajarlo, ya nos asustamos y a veces ya nos da hasta flojera ejecutar porque es demasiado, ¿no? Es demasiada carga, demasiados gastos económicos. Entonces todo eso debo ver, analizar antes de yo elegir la temática de mi proyecto, elegir mi modalidad de proyecto, ¿no? Antes de todo eso, ¿ya? Debo hacer un análisis de no solo el contexto, sino un análisis de mi realidad personal, de mis posibilidades, ¿no? Voy a poder realmente llegar a concretar eso que estoy pensando, ¿no? Entonces, tomen en cuenta estos tres aspectos antes de meterse a elegir o de ya proponer ustedes una temática de proyecto. Eso ha sido todo por ahora y espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.